El siguiente tema, reactivación económica, avances de la perspectiva centroamericana. Nos acompaña Duainer Salas Chaverri, jefe de gabinete de SIECA, Secretaría de Integración Económica Centroamericana. Muy buenos días. Primero que todo, muchas gracias a la Cámara de Comercio y Agricultura de Panamá por la invitación. Muchas felicidades por la organización de este espacio, de este evento. Creo que sobre todo muy relevante luego de haber vivido tantos meses en la virtualidad y con algunas condiciones particulares en el entorno. Entonces, siempre agradable volver pues a la presencialidad y sobre todo en eventos como este y que nos permita tener pues además de temáticas de tanto nivel y que permitan discutir y poner sobre la mesa diversos aspectos del acontecer económico. Saludo al señor presidente de la Cámara, a sus miembros y sobre todo a las personas que hoy nos acompañan acá en sala y quienes están siguiendo también el evento por los medios virtuales. Es también un gusto estar acá en el centro de convenciones, tan moderno, tan lindo y creo que tan atractivo para ese posicionamiento que tiene Panamá en términos de la organización de conferencias, eventos y con las demás bellezas que tiene este país en su conectividad, canal y demás. Así que, nuevamente, muchas gracias y muy buenos días a todos y a todas. Agradeciendo la invitación y sobre todo con este tema que nos convoca, que es la reactivación económica y avances desde la perspectiva centroamericana, quisiéramos compartir algunas ideas generales en torno al trabajo de nuestra región, una región económicamente integrada y que tiene diversas iniciativas, acciones y proyectos en términos del impulso a la actividad económica de nuestros países. Quisiera abrir la presentación contándoles un poco cuáles serán los puntos que quisiera presentar el día de hoy, así que si me ayudan con la siguiente diapositiva. O lo controlo acá, no, acá no. Listo, gracias, perdón, gracias. Es que no sabía si era un teléfono o un micrófono o algo, era el control. Bien, gracias. ¿Qué quisiera tal vez presentarles o compartirles el día de hoy? Bueno, en general, algunas ideas en torno a la situación de la economía y el comercio de nuestra región, la relación económica particular de Panamá con Centroamérica, el plan de reactivación económica frente a la COVID-19, plataformas y herramientas al servicio del comercio en nuestra región y algunas líneas conclusivas. Sin más preámbulo, arrancamos. Hablemos de la situación económica y en general del comercio de nuestra región. Quisiera mostrarles tal vez esta diapositiva. En esta diapositiva lo que podemos ver es el comportamiento y la evolución de la economía de nuestras regiones, sobre todo en un momento convulso como el que estamos viviendo. Creo que no es menor cosa el hacer referencia a la situación compleja, en alguna medida incierta y volátil que tenemos en la actualidad. Como humanidad estamos experimentando y enfrentando situaciones que en la suma de cosas nunca el mundo había tenido. Una pandemia con alcance global como nunca antes, una situación de guerra que amenaza con tener una escala global, en general situación económica que requiere de atención de parte de los gobiernos, y esto dentro de un contexto absolutamente globalizador y globalizante. Es decir, hoy en día, como nunca antes en la historia, las personas que habitamos el mundo tenemos tantas cosas en común. Así como estamos nosotros hoy en este lugar, en este espacio, perfectamente nos están siguiendo desde muchas partes del planeta, con un simple acceso a un dispositivo móvil o a una red de internet y demás. Eso es lo que incluso ha hecho que también en general
la pandemia y las demás situaciones asociadas hayan tenido ese alcance y esa escala. Sin embargo, vemos un fenómeno interesantísimo, que es situaciones globales que tienen un impacto local. Entonces, como nunca antes en la historia, las personas que vivimos en esta etapa del planeta o en esta etapa del mundo, nos vemos presionados frente a estas dos realidades, lo global y lo local, situaciones que afectan indistintamente lo que está pasando en la pandemia, lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en general en el mundo, nos afecta a todas las personas. Sin embargo, nos afecta en un contexto local muy determinado, un contexto muy específico, y es eso lo que tenemos, y es esas las condicionantes a las que nos enfrentamos. Entonces, la diapositiva precisamente lo que hace es un repaso de la historia reciente del comportamiento de nuestras economías en términos de lo que tuvimos en el año 2019, de lo que tuvimos en el año 2020, de lo que tuvimos en el 21 y de la expectativa con respecto al presente año 2022. Ciertamente en el 2019 Centroamérica crecía a un ritmo del 3.5% anual, por encima del promedio de América Latina y el Caribe, que siempre desde luego es necesario ubicarnos en el contexto y en la región del mundo en la que vivimos. Por otro lado, en el año 2020, nuestras economías en lo regional, en el balance promedio, experimentaron un decrecimiento de un 6.7%, derivado no solo de las medidas en atención a la pandemia, de los cierres de frontera, de las disrupciones logísticas y en general de las situaciones en nuestros mercados estratégicos más importantes que también fueron pues disruptivas. Para el año 2021, de manera muy positiva, logramos una recuperación ciertamente luego de un año tan complejo y tan complicado. Alcanzamos un 6.8% de crecimiento en nuestras economías y se da una transición en la trayectoria de crecimiento para estabilizar un efecto que tuvimos de la pandemia. Para el año 2022 es un 6.2% que se espera de crecimiento en nuestra economía regional. Año 2022 en el que seguimos teniendo pandemia, en el que ahora tenemos una guerra con amenaza global y en el que además tenemos situaciones relacionadas con disrupciones logísticas, aumento de costo de fletes, aumento de gasolina y demás derivados del petróleo, etcétera, que siguen generando una presión y una necesidad en términos de eso, que algunas veces suena muy etéreo, pero que es la reactivación económica. Bien, hablando del comercio en nuestra región, y es que es importante también hacer referencia a que nuestros países, los 6 países de Centroamérica, somos un bloque integrado. Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá compartimos ese espacio que representa el subsistema de integración económico centroamericano. Eso nos permite no solo tener alcance, iniciativas y trabajo en términos de el comercio intrarregional, que es muy importante para nuestras economías en diversos niveles y medidas, pero que es absolutamente importante, pero sobre todo también en términos de nuestra inserción en terceros mercados. Y es que podemos pensarlo desde esta perspectiva. Al margen de las situaciones políticas que experimentan o puedan experimentar los países centroamericanos a nivel doméstico, a nivel bilateral o a nivel regional, en lo económico hay una cuestión que es absolutamente coherente y de mediano y largo plazo. Nuestros 6 países centroamericanos están insertos en la economía global, siempre tienen la aspiración de aumentar exportaciones y siempre tienen la aspiración de aumentar inversión. Es decir, nuestras economías son dependientes precisamente de esa inserción en los mercados internacionales y es algo que desde el punto de vista de la política pública de cada uno de nuestros países, al margen de los gobiernos de turno, se tiene como aspiración y como norte. En esta diapositiva lo que podemos observar es precisamente la composición en términos de la estructura de nuestros principales socios y mercados como región, donde natural e indudablemente los Estados Unidos
es nuestro principal socio comercial, en lo particular para cada uno de nuestros países, pero también en lo regional, y representa alrededor del 23% de las exportaciones totales de Centroamérica, teniendo concretamente algunos bienes como instrumentos de medicina, oro, café, banano y frutas dentro de los principales productos exportados de Centroamérica hacia los Estados Unidos. Un segundo mercado que representa Centroamérica en sí mismo, es decir, Centroamérica es el segundo socio principal de Centroamérica. Mencionaba y hacía referencia a la trascendencia del comercio intrarregional, pero acá incluso con sectores muy específicos, preparaciones alimenticias, plásticos, medicamentos y productos de panadería. Muchas de estas exportaciones en el mercado intrarregional vienen de pequeñas y medianas empresas, es decir, no solo el valor de Centroamérica para Centroamérica en términos de sectores específicos como la industria manufacturera, pero en lo particular como la industria agroalimentaria, sino también del tipo de empresa que participa en el mercado regional, donde de nuevo tenemos un altísimo componente de pequeñas y medianas empresas. Y es que naturalmente el primer espacio de internacionalización de la mayoría de las empresas centroamericanas es Centroamérica. Antes de alcanzar otros mercados, se alcanza Centroamérica en la mayoría de las ocasiones, y por eso es que Centroamérica pues tan importante. La Unión Europea, nuestro tercer socio, representa un 24% del total de las exportaciones. Esto es interesante, dependiendo del año, algunas veces Unión Europea es el segundo socio comercial, en algunos otros momentos, como lo fue el año pasado, fue Centroamérica. En el caso de la Unión Europea, principales exportaciones, café, banano, instrumentos de medicina, cobre y aceite de palma. Cuarto mercado de destino de las exportaciones centroamericanas. Aquí voy a hacer un paréntesis porque acabo de notar que lo expresé en los términos no correctos. En realidad los porcentajes que vemos ahí son el crecimiento de las exportaciones con respecto al mismo periodo del año anterior, es decir, el primer trimestre de 2021. Obviamente me di cuenta por el 125 de China, que claramente lo que nos denota es el absoluto crecimiento exponencial que suscita este mercado asiático para cada uno de nuestros países y para la región en su totalidad. Asimismo, quinto socio comercial, México, con un crecimiento de un 45% y con principales productos de exportación centroamericanos, aceite de palma, carne bovina, preparaciones alimenticias, crustáceos y aceite de coco. Y también por ahí pues Japón, que también tuvo un crecimiento importante en términos de la participación de nuestras exportaciones, con bienes como cobre, instrumentos de medicina, café, circuitos eléctricos y aparatos de ortopedia. Ahora bien, quisiera que tal vez reflexionáramos algún momento o por algún espacio en términos de la relación económica de Panamá y Centroamérica. Panamá es el último socio en incorporarse al subsistema de integración económico centroamericano. La apuesta más decidida de Panamá en ser parte de este subsistema viene derivado del propio acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, que francamente lo que nos denota es no solo por un lado el interés de esos terceros mercados y socios estratégicos en vernos como una región, sino también en la voluntad de comprometer, avanzar en términos de la integración económica a partir de las oportunidades que la propia región presenta para cada uno de estos países. Les mencionaba, somos 6, Panamá siendo el último en incorporarse y el que tiene trabajos activos en torno a su incorporación plena al subsistema económico centroamericano. Los principales socios comerciales de Panamá en la región son Costa Rica, que representa el lugar número 12 de las exportaciones de Panamá, Guatemala en un segundo lugar, Nicaragua, Honduras y El Salvador, y en términos de las importaciones, asimismo, Costa Rica en el primer lugar, que a su vez es el quinto socio en importancia de importaciones de Panamá, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.
algunos de los bienes que son parte de la oferta, tanto de exportación como de importación de Panamá con Centroamérica. En el caso de Costa Rica, los principales productos exportados, depósitos y recipientes de aluminio, huevo de ave con cáscara, leche y nata. En El Salvador, productos más manufacturados, plomo, preparaciones para la alimentación de animales, pinturas y barnices. Guatemala, productos más industriales, papel y cartón craft, pinturas y barnices, aceite de palma y sus fracciones. Honduras, productos de origen animal, preparaciones para la alimentación de los animales y harina, polvo y pellets. Y en el caso de Nicaragua, depósitos y recipientes de aluminio, cementos hidráulicos y huevos de ave con cáscara. De nuevo, en términos de los principales productos exportados por parte de Panamá a cada uno de estos socios regionales centroamericanos. A manera de ilustración, pues también los principales productos importados de cada uno de los socios centroamericanos. Bien, hablemos de la inversión extranjera directa. Panamá se ha logrado consolidar y posicionar a lo largo de su historia con diversos elementos diferenciadores. Abría mi intervención del día de hoy haciendo referencia a la enorme y suprema conectividad logística que tiene Panamá con el mundo. No solo porque tienen un canal interoceánico, sino porque tienen una infraestructura portuaria de altísimo nivel, una conectividad aeroviaria que también lo posicionan como bastión no solo en Centroamérica, sino en la región latinoamericana, y sin duda eso ha permitido que Panamá haya adquirido condiciones idóneas para la atracción de inversión extranjera directa. Además de estos elementos que mencionaba, ciertamente los inversores internacionales pues también buscan estabilidad sociopolítica, condiciones de conectividad en términos de servicios públicos, redundancia y demás, en donde también Panamá se ha posicionado de manera muy importante. En el gráfico lo que vemos es la inversión extranjera directa en Panamá de la propia región. Entonces el total lo podemos apreciar en términos del promedio entre el año 2006-2015, el 2016, el 2018 y el 2019. Para el año 2020, no solo para Panamá, sino para todos los países de Centroamérica, la inversión extranjera se contrajo, naturalmente haciendo referencia a las situaciones o las incidencias de alcance global que hemos venido experimentando, pero realmente esperamos, no solo para Panamá, sino para todos los países centroamericanos, retomar y aumentar volúmenes prepandémicos en términos de la inversión extranjera. Inversión extranjera que en nuestros países genera empleos de calidad y genera efectos de derrame sobre nuestras economías en términos de transferencia de conocimiento y en general que permiten que la economía pues pueda sofisticarse e incluso hacer desarrollos nacionales en términos de lo que las propias empresas multinacionales y extranjeras generan y aportan en nuestros países. Tenemos también empresas que diríamos tienen un alcance centroamericano, que tienen operaciones en Panamá, así mismo como en todos los países de la región, que tienen una participación muy importante y que también son bastiones del comercio y de la inversión dentro de nuestra región. Asimismo, empresas y experiencias panameñas en el mercado centroamericano que también sirven de ejemplo y revelan precisamente las oportunidades que tiene el mercado centroamericano para Panamá. Cada una de estas empresas que podemos visualizar allí tienen presencia en Centroamérica y son casos de éxito, son ejemplos de esta dinámica en donde empresas centroamericanas invierten, amplían y potencian sus oportunidades dentro de la propia región centroamericana. Bien, les decía que cuando uno habla de reactivación económica puede ser hasta un concepto cliché o tabú, es decir, casi que lo que uno quiera decir reactivación económica puede ser reactivación económica y es frecuente el uso en el discurso en diversos niveles. Y la necesidad de la reactivación económica es algo que sí no podemos negar, es decir, de la necesidad de tener crecimiento económico, de la necesidad de aumentar exportaciones, de la necesidad de aumentar inversiones. No tenemos duda, nuestros países están necesitados y carentes de generación de empleo, de generación de oportunidades, de que haya acceso y facilidad para la generación de negocios.
En ese sentido, la región centroamericana ha diseñado una serie de acciones, lineamientos y en general estrategias conducentes al planteamiento de acciones con alcance regional en términos que nos permitan como bloque potenciar lo que de cualquier manera en el ámbito doméstico cada uno de los países están desarrollando. Y esto no surge o no se desarrolla en un contexto abstracto. Ciertamente tenemos que ubicarlo en la etapa que vivimos, en los años que nos tocó vivir, básicamente. Y es así que el Plan de Reactivación Económica de Centroamérica contempla no solo las decisiones del Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, Consejo de Ministros que es además quien tiene la rectoría y la competencia en todas las políticas públicas regionales en materia económica, con la participación de los distintos ministerios encargados de la integración en cada uno de los países centroamericanos. En esto también pues tenemos estructuras y geometría variable. En el caso de los países del norte de Centroamérica hay carteras de economía, ministerios de economía en el más amplio espectro, que son los encargados de dar seguimiento a la integración económica centroamericana. En el caso de Nicaragua es la cartera de Fomento, Industria y Comercio. En el caso de Costa Rica, un ministerio exclusivo de Comercio Exterior, y en el caso de Panamá, el Ministerio de Comercio e Industrias. Estos son los 6 ministerios que son parte del Consejo de Ministros de Integración Económica. Sin embargo, les decía, no podemos abstraernos del contexto que nos envuelve, y es por eso que el Plan de Reactivación contempla, además, dentro de uno de sus pilares, la atención a la pandemia y el fortalecimiento de los sistemas de salud. Aquí interviene otro foro, otra estructura de decisión a nivel centroamericano, que es el Consejo de Ministros de Salud. Y finalmente, por otra parte, en términos de movilidad y logística, hemos visto y hemos identificado, no ahora con la pandemia, sino en general en la historia, si bien podemos generar preferencias arancelarias, oportunidades en mercados internacionales en los que nuestros países han sido muy exitosos, algunos más que otros, pero hemos logrado consolidar estos espacios en socios y mercados estratégicos importantes, pero eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque nuestra región carece, o más bien nuestra región está necesitada de más competitividad. Mucho de esto pasa por la propia infraestructura que tenemos, por la infraestructura transfronteriza, por la infraestructura portuaria y por la infraestructura aeroportuaria, un elemento que es ámbito de competencia del Consejo de Ministros de Transportes de Centroamérica. Entonces, el Plan de Reactivación Económica para Centroamérica contempla estos 3 pilares en estos 3 niveles, con acciones que conduzcan a un manejo integral de aquellos elementos que se han identificado necesarios de atender para poder generar esto que les decía, más crecimiento económico, y que ese crecimiento económico se traduzca en desarrollo y oportunidades, porque además el crecimiento económico en sí mismo no es lo positivo, es cómo nos ayuda ese crecimiento económico a reducir brechas de desigualdad, atacar la pobreza, generar empleo y demás. Estos pilares, como les decía, en los que se ha estructurado el Plan de Reactivación Económica, contienen pues acciones más específicas en términos de cada uno de estos temas puntuales, y al final lo que buscan es dar este sentido integrador, este sentido globalista de la atención que como países integrados en ese bloque que conocemos como el Subsistema de Integración Económica Centroamericano, entonces puede generar este ejercicio o este ámbito de aplicación de política pública regional para este tema tan concreto. En este caso, el Plan de Reactivación Económica es mandatado al más alto nivel, es decir, son los presidentes de la región quienes le han encomendado a estas estructuras que les explicaba con anterioridad, al Consejo de Ministros de Integración Económica, al Consejo de Ministros de Transportes y al Consejo de Ministros de Salud, el seguimiento y la implementación de lo que está allí contenido en el plan. De parte de la Secretaría de Integración Económica, damos el apoyo técnico y administrativo a la implementación de este plan, con el apoyo pues también de la Secretaría Ejecutiva
del Consejo de Ministros de Salud. Quisiera abordar ahora sí el quinto punto de mi intervención y que hace referencia a las plataformas y herramientas que tenemos a nivel regional de apoyo al sector privado. Primero les hablo de la REDCA, la Red Centroamericana de Comercio. La Red Centroamericana de Comercio se constituye en un directorio empresarial que hoy en día cuenta con más de 26,000 empresas, que ha permitido la generación hasta este momento de 26 ruedas virtuales de negocios, de reuniones comerciales que alcanzan las más de las 8,000 desde que la red fue creada, y en general más de 106 millones de dólares en intención de negocios. Esto de intención de negocios es la forma en la que medimos la promoción comercial y estas ruedas, porque precisamente siendo la mayoría de ustedes que se encuentran en esta sala y de las personas que nos siguen del sector privado, pues es claro que en muchas de estas oportunidades, de momento o de forma inmediata, no se consolidan negocios, sino son expectativas de negocio en la mayoría de las ocasiones, y por eso pues medido en estos términos. Invitarles no solo a acceder a la página de la red, sino también tiene un aplicativo móvil en el que se puede descargar y se puede inscribir, y esto lo que permite es de nuevo tener acceso a una biblioteca, a un catálogo de empresas y la oportunidad de hacer negocios mediante la plataforma. También el Observatorio de Inteligencia Económica que tenemos dentro de la Secretaría, que lo que es una herramienta de consulta de indicadores, que contiene una base de sistemas de estadísticas de comercio y que también cuenta con un repositorio de documentación e información de la integración económica de nuestra región. Una integración económica que a su vez, no lo decía al inicio, pero es importante, suscita el proceso de integración más sofisticado del mundo en desarrollo. Es decir, ninguna otra región o ningún otro bloque de países en desarrollo cuenta con el nivel de integración que tenemos en Centroamérica. Una integración que data desde los 60, momento en el que ni siquiera la Comunidad Europea, que era como que se llamaba hasta ese entonces, se había constituido y había tenido la expectativa de generar esa unión económica que hoy vemos se convierte en ese experimento social que es la Unión Europea. A su vez, entonces, dentro de todas estas décadas, es mucha la información, es mucha la documentación asociada al propio proceso de integración económico. Entonces, toda esta información también la tenemos disponible en el observatorio. Por otro lado, y una plataforma pues bastante más reciente, el CIMAGRO, que al final de cuentas es la Red Regional de Información de Mercados, lo que permite es acceder y conocer en tiempo real precios de mercado mayoristas, datos de producción agrícola y en general del comercio exterior de productos específicos en el sector agro. Invitarles también a que puedan visitar ambas páginas de la Secretaría. Y para finalizar y concluir esta intervención, algunas de las conclusiones que desde la Secretaría pues quisiéramos plantear en términos de nuevo, la relación estratégica de Centroamérica con Panamá y de Centroamérica en sí mismo. El mercado centroamericano es el socio natural para la economía panameña, como lo es para la economía de cada uno de los países de la región. Les decía que Centroamérica es el primer destino de internacionalización de la mayoría de las empresas centroamericanas y que representa además en sectores específicos cuotas de participación muy importantes. Por otro lado, podemos decir que las normas y los mecanismos de integración en general apoyan a los países, así mismo como a Panamá, a los demás 5, en la modernización regulatoria y la adopción de mejores prácticas para la armonización de procedimientos aduaneros y de las gestiones de las entidades gubernamentales encargadas del control transfronterizo y en general de las gestiones comerciales. Por otro lado, en momentos como los actuales, con incertidumbre, con volatilidad, con estos entornos tan complejos, los mecanismos de integración sirven
de colchón, es decir, sirven de contención para poder generar acciones que permitan una recuperación más acelerada derivada de los impactos de los fenómenos globales que podemos tener. Y finalmente, el plan de reactivación, asimismo como para Panamá, como para todos los países, también se constituye en una herramienta muy poderosa e importante en términos de cómo le hacemos frente a esa situación tan compleja y tan específica que nos enfrentamos los países centroamericanos y todos los países del mundo. Con esto concluiría mi presentación. Les agradezco mucho por su tiempo, por su atención y nuevamente un agradecimiento a la Cámara por la invitación a participar en este evento. Felicitarles por la excelente organización y desde la Secretaría siempre a disposición de Panamá, de Centroamérica y de cada uno de ustedes. Muchas gracias.